Qué bueno, para que usted sepa al menos dónde están. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Para que al menos sepa dónde están esos libros y cómo es qué es lo que nos dicen a nuestra vida. Abdías, verso 1 y 2. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice: visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom: hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra ese pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. Amén, hermanos. Oremos. Señor, gracias por tu palabra en esta tarde. Señor, te pedimos bendiga nuestra vida, nuestro corazón, Señor, y que podamos, Señor amado, recibir el mensaje a nuestra alma, a nuestro corazón. Señor, te pido por tu iglesia, por tus hijos, Señor, por aquellos que nos visitan, les des fuerza, ánimo, siempre, Señor, para buscar, Señor, tu rostro, para buscar tu voluntad y tu gracia a través de tu palabra. Señor, te lo pido en el nombre de Jesús, mi Dios. Amén y amén, Señor. Gloria a Dios. Toma su asiento, iglesia. Vamos en esta tarde a ver este profeta, hermano, el profeta Abdías. Es uno de los profetas, una de las cartas o de los escritos, de los libros más pequeños del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y este hombre, iglesia, como quizás usted ahí lo tiene en sus notas, ¿verdad? El Señor a través de él predijo, pronosticó, ¿verdad? Profetizó que Edom iba a ser destruida, iba a ser aniquilada, iba a ser quitada de la historia y de la tierra, y créame que así fue. Ahorita le explico más. Este hombre, hermano, que predicó en el área de Judá, o sea, en la parte sur del territorio de Israel, hermano, en Jerusalén, para ser más específico, ¿verdad? Habló acerca de algunas profecías que se cumplieron, hermano, al pie de la letra. Esa es la diferencia de aquellos profetas de Dios, como lo he estado diciendo, ¿verdad? Y este hombre, hermano, al profetizar contra Edom es esa palabra, si usted lo mira ahí en el verso 1 donde leímos, dice: así ha dicho Jehová, así ha dicho Jehová el Señor en cuanto a Edom. Esa palabra significa rojo. Y le explico, hermano, que este hombre, o esta nación, mejor dicho, son descendientes de Esaú, ¿verdad? Esaú, ¿se recuerda de Esaú, el hermano de Jacob, hermano? Que dice la escritura que desde que estaban en el vientre de la madre, ya estaban peleando, ya estaban discutiendo, ya estaban, hermano, en altercado. Imagínense estos gemelos, hermano, desde el vientre de la madre ya tenían una lucha, una batalla. De hecho, al salir primero Esaú, dice la Biblia que Jacob lo tomó del calcañar, del talón, ¿verdad? Y trató de aferrarse a él, tratando quizás, como algunos han dicho, tratando de ganarle ventaja en salir primero, porque ser el primogénito era una de las grandes bendiciones en aquellos tiempos. Y este hombre, hermano, Esaú, fue el fundador de esta nación Edom. Él fue el que la fundó, él fue el padre de esta nación. Vamos adelante, hermano. Vamos a hablar acerca de un poquito de sus profecías. Adelante. Profecías predichas en forma de canto y poemas. Canto y poemas. ¿Sabe que era un lenguaje muy típico usado por aquellos hombres de Dios, hermano? Por aquellos profetas que hablaban en una manera cantando. Algunos piensan que escribían las canciones en manera profética, ¿verdad? Pero a la misma vez era la palabra de Dios. Bueno, este libro fue escrito de una manera similar. Continuamos adelante. Una profecía contra la soberbia de Edom, hermano. Una profecía contra la soberbia de Edom. Vamos al verso 2. Verso 2 y 4 dice, o 2 al 4 dice: he aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera, la soberbia de tu corazón te ha ¿qué? Engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová el Señor. Esta ciudad, hermano, Edom, en el tiempo presente se ha descubierto que estaba
situada en una de las montañas más altas que había. Esa era su capital, Petra. Si usted va a Google y busca la ciudad de Petra, usted va a ver que es una piedra, una roca enorme. Y estos hombres labraron la ciudad dentro de la piedra. Está la puerta, una puerta enorme, grande, bien diseñada. Y hay una entrada hacia adentro, hermano, que lleva hacia la ciudad, o una de las ciudades más fortificadas que había en aquel tiempo. Por eso Dios le dice a esta nación, ¿verdad?, que la altivez o la soberbia de su corazón lo ha engañado. Lamentablemente, hermano, esa es una de las cosas que más ha dañado a la humanidad. Su soberbia, su altivez, ¿sabe? Lamentablemente el ser humano, como ha muerto corrompido, ha nacido corrompido, nace desde el vientre de su madre, nace corrupto, nace corrompido, nace inclinado hacia la maldad, nace solamente con un corazón hacia lo malo. Usted se fija, hermano, a veces qué obsoleto es toda clase de enseñanzas de prevención. Le voy a dar un ejemplo, casi yo no hablo de esto, pero déjeme decir una cosa. ¿Usted cree que las clases hacia las prevenciones de las perversiones que el mismo hombre tiene sean necesarias? Un ejemplo, ¿verdad? Dicen, hace un tiempo oí a una persona que decía, educa a tu niño sexualmente para que no haga cosas malas. Déjame decir una cosa, todos naturalmente nacen sabiendo qué hacer, cómo hacer y cómo no hacer. Y déjeme decir una cosa, y todos tienen una inclinación o tenemos una inclinación hacia la maldad. Cuando el Señor cambia nuestro corazón y nos rescata, lo primero que Dios quita es la soberbia de nuestro corazón, porque la soberbia es lo que más nos daña al alma y al corazón. De hecho, si usted bien se fija, hermano, la mayoría del mensaje del evangelio es humillados bajo la poderosa mano del Señor. ¿Sí o no, hermanos? ¿Hello? Humillados bajo el Señor. Porque la soberbia es lo que más daña. La soberbia es lo que más hace a la persona hacer pensar, creer que no necesita a nadie, Imagínese, iglesia, y cuanto más tiene, más soberbios se vuelven las personas. Cuanto más tiene, más su corazón se engaña, más su corazón les miente, como dice esta escritura que acabamos de leer. Porque esta nación, iglesia, básicamente es el prototipo del hombre soberbio. Es el prototipo de la naturaleza caída del hombre, la soberbia, la altivez, que piensa que no necesita a nadie. Dice el verso 4, fíjese lo que le dice el Señor a esta nación, al ser humano. Dice, si te remontares como águila. Hermano, ¿usted ha visto un águila volar? Vuelan alto, muy alto. Dice, y aunque entre las estrellas pusieras tu nido, de ahí te derribaré, dice el Señor. Hermanos, créame que no hay cosa más placentera en la vida que sujetarnos a la voluntad del Señor, someternos bajo la soberanía de nuestro Dios, porque Él nos bendice, Él nos prospera, Él nos ayuda, Él nos guarda, nos quita no solamente la soberbia, nos quita la ignorancia y nos quita tantas cosas de nuestra alma y de nuestro corazón. Pero vuelvo a decir, hermano, esa soberbia, la soberbia del ser humano, lo lleva a través de su vida a vivir una vida que piensa que no necesita a Dios, y un día, hermano, se enfrentará al Señor. Continúa adelante. Profecía contra la indiferencia que hizo Edom a Israel, hermano. Vamos a continuar leyendo en el verso 5. Fíjate lo que dice el verso 5 y 6. Dice, si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? ¿No hurtarían lo que les bastase? Si entraren a ti vendimiadores, ¿no dejarían incluso rebusco? Como fueron escudriñadas las cosas de Esaú, sus tesoros escondidos fueron buscados. Siempre el ladrón viene de noche. Siempre el ladrón viene en la oscuridad, ¿sí o no, hermanos? Bueno, aunque hoy en día hay ladrones más descarados que roban de día, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero la mayoría, naturalmente, al ladrón le gusta robar de noche cuando nadie lo ve, en la oscuridad, cuando nadie lo está observando.
Es lo que la Escritura dice. Y le pregunto, iglesia, ¿no acaso dice la Biblia que el diablo viene para robar, matar y destruir? El diablo viene para robar, matar y destruir. Dime una cosa, el diablo no te roba cosas físicas. El diablo no le importan tus cosas físicas, que de hecho a mucha gente el diablo mismo se las da. Pero escúcheme, Satanás lo que le importa es que no te resplandezca la luz del evangelio. Como hace poco decía, lo que a él le interesa es que tú básicamente no entiendas o no comprendas o no recibas absolutamente ninguna parte de la luz del evangelio. ¿Por qué? Porque eso significaría tu condenación. Al diablo no le importa si eres rico o pobre. Él, su intención y su trabajo es condenarte, robarte todo lo que sea entendimiento espiritual, la semilla que se siembra al corazón, para que no nazcas a vida nueva, para que no nazcas en Cristo y seas condenado. Hermano, es lo que Dios le está diciendo a esta nación, ¿verdad? Es lo que Dios le está diciendo. Tú piensas que porque estás allá en esa soberbia de las alturas y estás en medio de esa ciudad fortificada por rocas y montañas, piensas que no te va a llegar ninguna calamidad, piensas que no te va a llegar ninguna necesidad. Estás pero si bien equivocado, le dice el Señor. Es lo que el Señor le dice a esta tierra de Edom: estás muy equivocado. Tu calamidad, los ladrones llegarán hasta allá, te saquearán, te robarán, te quitarán todos tus tesoros. Todo será quitado de ti. Hermanos, si hay alguien que solamente pierde en esta tierra, es aquel que no conoce a Cristo. Es aquel que no conoce la verdad del Señor. Es el único que pierde. Porque vuelvo a decirle, iglesia, pregunto, ¿acaso los hijos de Dios no son bendecidos? Hermanos, ¿no son bendecidos? Yo conozco hermanos en Cristo que son muy bendecidos. Toda la gente en Cristo son bendecida. ¿Qué necesitamos del mundo? ¿Qué necesitamos? Todo Dios nos lo da, ¿no, hermanos? ¿O no? Como siempre les he dicho, ¿en qué llegó aquí a la iglesia? ¿En su auto? Tiene salud, tiene todas las bendiciones que debidas y por haber. ¿Qué dijo el Señor? De la vida, del cuerpo no es más que la vestimenta. Y de la vida no es más que el alimento. ¿Sí? No necesitamos nada más que eso. Pero el hombre en su avaricia y en su engaño, pensando que entre más alto llega, mejor va a vivir. Debes una cosa, que eso es un engaño. Eso es un engaño de su soberbia, ¿sí? De su orgullo malsano. Hermano, al más rico, al más poderoso, al más altivo, también le llega la misma calamidad que al más pobre. También le llega las mismas situaciones, hermano, de soledad y de tristeza y de fracaso, e incluso, hermano, de no desear la vida, no importa cuánto tenga, no importa que no tenga nada. ¿Por qué? Porque el punto aquí no es cuánto tienes o cuánto no tienes. El punto aquí es que sin Cristo la vida está vacía y no tiene sentido, no tiene valor. El diablo viene para robar, matar y destruir. Esa es la diferencia. Cuando el Señor nos ha salvado, nos ha rescatado, una de las cosas que hace, lo has leído muy bien, dice la Biblia que Él nos transporta del reino de tinieblas, nos lleva al reino de luz. ¿Sabe lo que significa eso? ¿Sabe lo que significa eso? Que nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu ha despertado. Hemos despertado a la vida, hemos despertado a la luz de Cristo, hemos despertado al Señor. Sin Cristo, sin el Señor, adoramos lo que palpamos. Le pedimos a lo que alcanzamos a tocar, ¿sí o no, hermanos? Y como se lo he dicho, nuestras naciones, nuestras tierras van de mal en peor. Van de mal en peor. Antes adoraban ídolos más o menos respetables. Pero hoy en día el hombre se ha rebajado tanto que adora a la Santa Muerte. Santa Muerte, se lo he dicho muchas veces. ¿Sabe qué significa eso? Eso significa vivir en lo peor de las tinieblas. Eso significa estar en lo más sumergido de las tinieblas. Solamente es un paso para ir a la condenación eterna, al infierno, para que me expliques, para que me entiendas. Al infierno, a la condenación. Cuando el Señor te ha rescatado, te quita toda esa ignorancia, te quita toda esa oscuridad de tu alma.
te quita esa oscuridad de tu mente, tus pensamientos se alumbran, tu corazón se alumbra, tu alma ahora tiene la paz de Dios. Amén. Tiene la paz del Señor. Ahora tienes a Cristo en tu vida. Ahora el Señor viene a ser toda tu alma, tu corazón. Y no hay nada que perder. No hay nada que perder porque lo que Dios nos da es eterno. Eterno y seguro. ¿Cuántos dicen amén? Dijo el Señor, la paz les doy, mi paz les dejo. Y no se las doy como ¿quién? Como el mundo. No se las doy como el mundo. La paz que yo les doy es eterna, segura y permanente en ustedes. Está con ustedes. Esa es la paz que el hombre necesita. Es la paz que el hombre debería de buscar. No la paz financiera, no la paz de la fama, no la paz de estar en lo alto como eran estos edomitas. No, esa paz, eso no es paz. Esaú, el hermano de Israel, de Jacob, hermano, siempre tuvo un problema, un odio hacia su hermano que había deseado la primogenitura. ¿Se recuerdan que todo el problema comenzó ahí? ¿Cuántos se recuerdan? ¿Se recuerdan aquella historia? Que Esaú llegó del campo de cazar y dice la Biblia ¿qué le dijo a su hermano? Su hermano estaba cocinando algún plato color rojo, porque Edom significa eso, rojo. Y dice la escritura que cuando llegó miró a su hermano y le dijo, ¿qué estás cocinando? Un guisado. Y fíjese qué cosa, hermano. Le dijo, ¿me das? Le dijo Esaú, ¿me das? Y Jacob le dijo, sí, te la doy, pero te la doy a cambio de tu primogenitura. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Haga de cuenta que yo tengo un plato de lentejas y tú eres millonario. Un plato de comida. Y yo te digo, ¿quieres de mi comida? Sí. Te la cambio por todas tus riquezas. Todo lo que tú tienes es mío si te lo cambio por un plato de mi comida. Es similar. Escúcheme. Esaú despreció la primogenitura. Le dijo, ¿de qué me sirve la primogenitura si al cabo me voy a morir? Y se la cambió. Comió de esa comida y le cambió la primogenitura. El problema comenzó de ahí. Y entonces de ahí en adelante su hermano Esaú deseó la muerte de Jacob. Lo quiso matar. Lo persiguió para matarlo, ¿o no, hermanos? Lo dio, imagínense cuando llegó con su papá que estaba ciego y le dijo, padre, aquí estoy, bendíceme. Bendíceme. Y su padre Isaú le dijo, ¿qué? ¿Quién eres tú? Soy tu hijo, Esaú. Espérate, no. Alguien más vino antes que tú. En ese momento, cuando Esaú se dio cuenta que su hermano había adquirido la primogenitura, hermano, su corazón se llenó de odio, de rencor. Ahora déjeme decir una cosa. Ese rencor de este hombre, Esaú, permaneció hasta este tiempo que estamos hablando, porque Esaú, lo dio en lo más profundo de su alma. Ahora, continúa adelante para que podamos entender un poquito más. Profecía contra la falsa confianza en una sabiduría humana. Versos 8 y 9. Vamos a leer versos 8 y 9. Fíjese lo que dice. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. Esta gente confiaban en la sabiduría de uno de los nietos de Esaú llamado Temán, hermano. De hecho, si usted ha leído la historia de Job, uno de los amigos sabios era temanita, o sea, de esa misma raza de los de Temán. Y ellos se caracterizaban por sabios. Hermanos, ¿usted ha visto que el mundo ostenta sabiduría también? ¿Cuántos están aquí, hermano? Y muchos de nosotros echamos mano de esa sabiduría. Una de ellas es el horóscopo. ¿Sí o no? ¿Cuántos alguna vez aquí consultaron al horóscopo? A ver, hermanos, vamos a confesarlos aquí. Pasan al confesionario. ¿Después lo consultaron alguna vez? Eso es una sabiduría que el mundo ofrece. Fíjese a lo que le llaman sabiduría.
Leen un libro de Carl Sagan o Anthony Hopkins, estos dos científicos que ya murieron los dos. Ahorita ya saben que Dios sí existe, hermano. Los dos negaron a Dios. Y entonces los hombres leen esa sabiduría, leen la sabiduría del niño prodigio, leen la sabiduría de Walter Mercado, leen la sabiduría de la abuelita que no conoce a Dios, de los padres que no conocen al Señor. Iglesia, dime una cosa, ¿sabe dónde está la sabiduría verdadera? ¿Sabe dónde está la verdadera sabiduría? En la mano de Dios. ¿Y quieres que te diga otra cosa? Esa sabiduría de Dios, Dios se la da solamente a los que lo buscan. Porque no por meterte en una iglesia Dios te va a hacer sabio, sino a los que la buscan. Aquellos que preguntan por ella. Y entonces los hijos de Dios, hermano, esa es la grande bendición y la grande diferencia, que los hijos de Dios, hermano, dejan de confiar en la sabiduría humana para venir a confiar en la sabiduría de su Dios, del único Dios verdadero. Y entonces la gente preguntará, ¿y dónde está esa sabiduría? ¿Dónde está esa sabiduría? Bueno, ahí está la diferencia. ¿Tiene usted fe? Su fe de que esto es la palabra de Dios. Cuando nosotros la abrimos, estamos abriendo la voz de Dios sobre nuestras vidas, a nuestro corazón, hermano. Y entonces la Escritura nos hace sabios para la vida. Y como le dijo Pablo a Timoteo, la palabra de Dios te va a hacer sabio para la salvación. Un día esa sabiduría de parte de Dios, hermano, te hace sabio. Y esa sabiduría empieza a brotar en tu alma, en tu corazón. Y te empiezas a ser sabio, te empiezas a ser una persona con inteligencia espiritual. Empiezas a vivir una vida inteligente y sabia. El hecho de apartarnos de los malos caminos no es porque seamos unos cobardes, o no es porque no seamos unos aburridos, no es porque no tengamos vida. Hermano, el cristianismo, el evangelio no nada más para las mujeres ni para los niños. El cristianismo, el evangelio es para todos aquellos que Cristo llama, para aquellos que Dios llama a la vida eterna. Dios te entrega su sabiduría, Dios te da sabiduría a tu alma. Y entonces tú empiezas a ver, empiezas a distinguir. A ver, ahí va otra. Cuando tú te convertiste a Cristo, te pregunto, ¿no te apartaste del compadre borracho? Vino a verlos, hermanos. ¿No te apartaste de la comadre chismosa? Comadres que causan divorcios por sus chismes. Compadres que causan divorcios por seguirlos en las borracheras. ¿A eso le llama sabio? ¿A eso le llama sabiduría? No. Cuando Cristo ha cambiado tu vida, cuando Él ha cambiado tu corazón, lo primero que hace, el Señor te da nueva vida, pero lo primero que hace es que Dios cambia tus caminos, cambia tu camino, y te das cuenta que por el camino que caminábamos era un camino de muerte. ¿Cuántos están aquí? Era un camino de muerte, pensábamos que era un camino de diversión, pensábamos que era un camino. Usted sabe, por ejemplo, en México hay una costumbre, usted no lo sabía quizás, hay una costumbre del 12 de diciembre al 6 de enero que le llaman el 12-6. ¿Sabe qué significa eso? ¿Sabe lo que significa el 12-6 en México? Ya ve que nosotros ¿habrá un mexicano aquí de casualidad? Ya ve que nosotros los mexicanos, hermanos, para inventar las cosas somos buenísimos, ¿verdad? ¿Sabe lo que significa el 12-6? Emborracharse todos los días desde el 12 de diciembre hasta el 6 de enero. Pregúntele por ahí a su compadre o a su ex compadre. De verdad. ¿Eso es sabiduría? Lo primero que hace el Señor después de darte sabiduría es apartarte de los malos caminos. Ahora, hermano, ¿se recuerda? Jesús dijo, yo soy el camino. Yo soy el camino. Ahora caminamos con Él porque Él es el camino. Ahora caminamos en Cristo. La sabiduría humana es terrenal, es diabólica, dice la Biblia en Santiago capítulo 3, que la sabiduría humana, hermano, es terrenal y diabólica. No puedes recibir verdadera sabiduría, un verdadero consejo de una persona no regenerada. Escúchame, ¿por qué cree que nosotros como creyentes, hermano, básicamente la psicología, ¿sabe la psicología? ¿Ha oído la psicología? ¿Sabe por qué la desechamos totalmente? ¿Sabe por qué es obsoleta para nosotros? Porque eso es sabiduría humana.
Comparada al consejo de Dios, hermano, el consejo de Dios es sublime, es supremo, es altísimo. Hello. Tengo problemas en todo. No eches mano de la sabiduría. Ve a la palabra de Dios, sujétate al Señor y verás cómo Él, dice la Biblia, claramente dice, deleítate en el Señor y Él, ¿qué? Él enderezará tus caminos. Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Sí? Eso es la sabiduría de Dios. La sabiduría humana, tú no puedes pedirle a una persona privada de la luz espiritual, privada de la vida espiritual, que te aconseje. Es como irle a pedir consejo a un muerto. Es como pedirle consejo a alguien que no tiene vida. Muchos de esos psicólogos, muchas de esas psicólogas son hasta homosexuales, son lesbianas, son ateos. ¿En qué cabeza pudiera caber en mí irme a sentar con un psicólogo? A ver, enséñame, ¿en qué cabeza? Eso es imposible. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra de Dios, la cual es sabiduría eterna. Dice la Biblia que si alguno carece de sabiduría, ¿qué haga? Pídasela ¿a quién? A Dios. Pídele a Dios sabiduría y Dios te la dará. Esta nación de Edom, hermano, edomita, estos hijos de Saúl confiaban en la sabiduría terrenal. Vamos adelante. Profecía contra la maldad del hurto que hizo Edom a Israel. Profecía contra la maldad del hurto, o sea, robar, que hizo Edom a Israel. Dice el verso 10, por la injuria. Fíjese lo que dice, por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza. ¿Y serás qué? Cortado para siempre. El día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haber alegrado, no debiste de haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron. Ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. Usted se imagina a Esaú y hermano su descendencia edomita burlándose y riendo cuando Israel fue cautiva por los babilonios. Cuando ellos estaban siendo arrasados, estaban siendo ultrajados y sus tierras y su ciudad estaban siendo destruidas. Imagínense a los edomitas, no solamente burlándose, sino también estaban participando de robarles, hermanos, sus propiedades a sus hermanos. Por eso se levanta Abdías, el profeta, se levanta Abdías y profetiza contra ellos y les dice estas palabras duras. Ustedes debieron de haber ayudado a su hermano, pero no, ustedes por su altivez, por su orgullo y por pedir sabiduría humana, ¿qué hicieron? Se burlaron de sus hermanos, se rieron de sus hermanos, los abandonaron en su calamidad. Hermano, Edom fue indiferente, ellos fueron indiferentes. Esta nación, hermano, jamás olvidaron el odio, el resentimiento que tenían contra los hijos de Dios. Escúcheme, quiero decir algo aquí. Si alguien ha causado dolor, vergüenza a alguno de los hijos de Dios, haya sido tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, tus vecinos, sea quien sea que haya hecho algo contra ti como hijo de Dios, quiero que sepas que lo pagarán. Lo pagarán, pero no por nuestra mano. ¿Cuántos dicen amén, hermano? No por nuestra mano. Está prohibido que los hijos de Dios tomen venganza. De hecho, dice la Biblia que debemos de orar por nuestros enemigos y debemos de amarlos. ¿Cuántos dicen amén? Pero llegará un momento en el cual todos aquellos que se opusieron al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, la pagarán. Dios se vengará. Dios tomará venganza. ¿Sí? Así es que, ¿qué debemos de hacer? Dejar la venganza al Señor. ¿Sí? Hay mujeres, hay hermanas que pasan oprobios de sus propios esposos, burlas. ¿Sí?
pasas burlas en tus trabajos, pasas oprobios en tu trabajo, te menosprecian porque eres cristiano, te menosprecian, te tienen en menos porque eres un creyente, por tu fe, por tus convicciones. Tu vecino hace cosas contra ti porque sabe que eres cristiano, porque sabe que eres un creyente en el Señor. Tus hijos, tus padres. Toda persona que ha hecho daño a tu vida, a tu alma, a tu ser, a tu fe, un día el Señor los llamará a cuentas. Y el Señor cobrará cada una de sus burlas a ellos. ¿Qué le dice el Señor? Mire lo que le dice en el verso anterior, en el verso 10, dice: por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para... ¿Sabe lo que significa? Mire, estos edomitas, que de hecho, si usted busca ahorita en cualquier mapa, en cualquier constitución de la tierra, usted no va a encontrar rastros de estas personas. En el año 70 después de Cristo, esta nación edomita, hermano, esta nación edomita con la ciudad que le estoy explicando, Petra, fueron arrasados, fueron aniquilados absolutamente todos. No dejaron absolutamente a nadie. Usted sabe que en aquellos tiempos, pues bueno, es como hoy, en realidad es como hoy. Imagínese que Estados Unidos u otra nación tiene una pelea en contra de otra nación y sueltan bombas atómicas o de nitrógeno o nucleares. Déjame decir una cosa, ¿usted piensa que eso va a afectar solamente a los adultos? Arrasa hasta con los gatos que no sirven para nada, ¿sí o no, hermanos? Con todo. Niños, ancianos. En aquellos tiempos las guerras, hermano, las guerras era básicamente, pero la diferencia es que en aquel tiempo ellos entraban con espadas. Imagínese la ferocidad de los soldados, llegar a ti con tu familia y a todos aniquilarlos a base de espada o de lanza, a tus hijos, a tus padres, a toda persona. Y cuando en el año 70 después de Cristo, eso fue lo que sucedió con esta nación edomita. Fueron arrasados absolutamente todos. Fueron quemados, fue todo aniquilado, dejó de existir. Jamás se volvieron a levantar. No hubo ningún resurgimiento de esta nación, de estos edomitas, nada en lo absoluto. Eso es, hermano, la palabra del Señor en contra de los enemigos de Israel, en contra de los enemigos de sus hijos. Entonces vemos, iglesia, vemos que Dios se toma en serio, hermano, todo lo que el ser humano hace en contra de su iglesia y de su pueblo. Dios lo toma en cuenta. Claro que sí. Fíjense, ¿no dice la Biblia, iglesia, que el hombre dará cuenta en el día de juicio de toda palabra ociosa que salga de su boca? Póngase a pensar, si el hombre dará cuenta de todas, eso para que tú aprendas que no debes hablar cualquier tontería. No podemos hablar cualquier tontería, cualquier tontería que salga de la boca. No, es que yo tengo boca y así me criaron. Civilízate un poquito más. Civilízate un poquito más y modera tus palabras, y especialmente contra la iglesia, especialmente contra el evangelio, especialmente contra Cristo, especialmente contra el Señor. Te voy a dar un consejo y espero que se te quede en tu corazón. Modera tus palabras en contra del Señor, en contra de Dios, en contra del evangelio, porque vas a dar cuentas ante Dios de toda palabra que salga de tu boca. Te preguntará palabra por palabra que tú dijiste. Usted sabe, por ejemplo, hermano, usted sabe, por ejemplo, en las redes sociales que es bien fácil ofender a todo mundo. ¿Cuántos están aquí? ¿Sabe por qué es fácil ofender a todo el mundo? Porque no estás frente a esa persona. ¿Cuántos están aquí, hermanos? Pero si estuviera frente, ¿lo ofenderías? Claro que no. La pensarías dos veces, ¿no, iglesia? Pero como estás detrás de una pantalla, se le hace fácil ofender a medio mundo. De la misma forma, escúcheme, de la misma forma, la gente como no percibe a Dios, como no ven a Dios y como no creen en Dios, se les hace fácil hacer chistes de Cristo, hacer chistes de la cruz, hacer chistes de la palabra de Dios, hacer chistes de la iglesia, hablar cualquier
epíteto, cualquier grosería, cualquier maldición contra lo que sea, y piensan que no darán cuenta. Un día darán cuenta ante el Señor. Esa es palabra de nuestro Dios. Vamos adelante. Profecía en contra de la indiferencia. Pero en eso ya, ¿dónde estamos? Esa es, ¿verdad? Profecía en contra de la indiferencia por el dolor de su hermano. Vamos al verso 13. Vamos al verso 13. Dice, mira lo que dice la Biblia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste, dice el Señor. Fíjese. Le dice, no debiste. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en la encrucijada para matar a los que de ellos escapaban. Ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Iglesia, quiero que entienda esto, y esto no es separatismo, ni es escapismo, ni es ninguna clase de sectarismo, pero escúcheme. Entre el mundo y la iglesia hay una separación. Hay una separación. ¿Está de acuerdo conmigo? El mundo y nosotros no somos iguales. No estoy diciendo que somos mejores, no. Estoy diciendo que no somos lo mismo. Usted tiene a Cristo, Cristo es su Señor, Él es su Dios. El mundo, la Biblia lo dice, que son hijos del diablo. Su padre es el diablo, asesino desde el principio, padre de mentira. Eso dice la Biblia. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Hay una diferencia. Somos de padres diferentes, para que me entiendan. Escúcheme, hermano. Escúcheme. En primer lugar, entre nosotros como creyentes, como cristianos en Cristo, debemos de vernos siempre con amor, con respeto y siempre estar dispuesto a ayudar a nuestros hermanos. Tú no puedes dejar a tu hermano en necesidad. ¿Cuántos están aquí? Porque venimos a ser como los edomitas. No puedes ver la necesidad de tu hermano. ¿Se recuerda lo que dice Santiago también? ¿Se recuerda lo que dice Santiago? Si tú ves a tu hermano que está pasando frío y hambre, no le digas, vete por ahí, consigue algo. No. Dice la Escritura que tú le des para que se cubra, ¿o no? Deja que el mundo ruede. El mundo se odian entre ellos. El mundo se odia entre ellos. Déjalo. Así, pregunto, ¿no de ese mundo veníamos? De ese mundo veníamos. Ya no somos iguales. Cristo ha cambiado nuestra vida. Lo he dicho muchas veces. Que el mundo vea que Cristo ha causado una diferencia en tu vida. ¿Hello? Que Cristo vea una diferencia en tu vida. ¿Para qué? Para que ellos de cierta manera digan, bueno, pues algo cambió sus corazones y sus vidas. Escúchame. Entre el mundo y nosotros hay una diferencia. Y como te lo estoy diciendo, esto no es ningún sectarismo. Porque nosotros andamos entre ellos, pero no somos iguales a ellos. Cristo ha cambiado nuestro corazón y nuestra vida. Mire lo que hizo Edom, hermano. Mire lo que hizo este Edom, los hijos de Esaú. Hermano, estaban ahí solamente mirando, burlándose, riéndose. Le dice el Señor, no debiste. Le dice en el verso 13, no debiste. ¿Por qué? Porque yo estaba mirando, dice el Señor. No debiste, porque yo te estaba observando. Hermano, el mundo está bajo la mirada de Dios, ¿sí o no? ¿Hello? El mundo está bajo la mirada de Dios. Y Dios mira nuestras acciones y mira nuestro corazón. Y mira nuestro proceder. El Señor nos mira. Vamos adelante. ¿Cuál es el mensaje? En primer lugar, hermano, el mensaje de este profeta contiene enseñanzas que nos dan a entender cómo Dios trata con los que se oponen y contra aquellos que se burlan, se aprovechan o abusan del pueblo de Dios. Pablo, estando en la cárcel, fue oprimido por Alejandro el herrero, Alejandro el calderero, para que mejor me entienda, o un herrero, para que mejor entienda, perdón. Y fíjese lo que dice Pablo en 2 Timoteo 4. No pierda días
Pero dice 2 Timoteo 4:14, dice Alejandro el calderero, o sea el herrero, ¿qué dijo? Me ha causado muchos males. Ahora fíjese lo que dice la siguiente expresión, fíjese lo que dice Pablo, que el Señor le pague ¿qué? Conforme a sus hechos. Dice, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Fíjese, el apóstol Pablo, hermano, estando en la cárcel, este herrero, este calderero, este trabajador del fierro, del hierro, le hacía muchos males a Pablo. ¿Cómo? No sabemos. ¿En qué manera? La Biblia no lo dice. Pero le causaba daños. Igual que Edom. Igual que Edom a Israel. Igual que Esaú a Jacob. Exactamente igual. ¿Tienes alguien que te causa daño? ¿Tienes alguien que te causa daño? ¿Tienes alguien que te hace mal? No sé. Tu esposo, tu esposa, tus padres, tus vecinos, no sé. Tus compañeros de trabajo, tu supervisor, tu mayordomo, ¿te causa daño? Esos son el Alejandro el calderero. Ellos son Alejandro el calderero. Pero me llama mucho la atención la oración de Pablo. Porque la expresión que dice después es una oración. Dice, el Señor les pague conforme a sus obras. Y déjeme hacer una pregunta, iglesia. ¿Usted cree que Dios no pagará conforme a sus obras? Claro que sí. Lo que pasa es que el mundo está tan muerto que no se da cuenta de su situación espiritual. Pero claro que Dios les pagará conforme a sus obras. Continúa adelante. Otro mensaje que contiene este profeta es que Dios nos ha dejado su palabra para que vivamos y dependamos siempre de su sabiduría, hermano. Ella es más que suficiente, ¿o no? Vamos a un pasaje muy conocido, no pierda días, pero dice capítulo 3 de 2 de Timoteo, verso 16. Mira lo que dice. Mira lo que dice, esto lo vimos de hecho esta semana, el jueves me parece. Dice 2 de Timoteo 3:16, dice toda, dígalo conmigo, toda la escritura. ¿A qué escritura se refiere? A la Biblia. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarte. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quieres aprender? ¿Quieren aprender? La Biblia te enseña. No el psicólogo, no el brujo, no tu abuelo, no tu abuelo borrachín, nadie de ellos. La Biblia es útil para enseñarte. Amén. Hay gente que dice, no, pero es que yo no fui a la escuela, pastor, yo nada más fui al segundo, al tercero de primaria. Bueno, pues vas a aprender con la palabra de Dios. Dice, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Amén, hermanos. ¿Sabe? Dice la Escritura que la palabra de Dios corrige lo deficiente. Nos corrige. ¿Sabe lo que significa corregir? Corregir significa una especie de rectificación. Se corrige el error. Hay algo que falla. ¿Usted sabe que los errores y las fallas han llevado a grandes catástrofes? Por ejemplo, en las vías de tren, usted sabe que tiene que estar perfectamente alineado y perfectamente calibrado. ¿Sí sabe eso, hermano? Hace poco estaba a un lado de las vías y cuando venía el tren, que pesa toneladas y viene aquí en este país, los trenes corren a 50, 60 millas por hora. Y venía el tren y yo estaba a un lado de las vías y la vía, hermano, yo miraba la vía, los rieles y vibraban, venía una vibración. Y miraba el tren que venía y pasó. Y uno se pone a pensar la ingeniería que debe de estar libre de error. ¿Por qué libre de error? Porque si algo falla en eso, que está pensado en los durmientes, que son los postes que están abajo, en los clavos, cada clavo que aprisiona el riel y el acero que está hecho, tiene que estar libre de error. Porque si tiene errores, puede haber fallas que cuestan vidas. Escúchame. Tus errores te pueden costar tu alma. ¿Sí sabes eso? Tu alma. Si tú
haces caso más al consejo de la tierra que al consejo de Dios, eso te puede costar la eternidad. La eternidad. Continúa adelante, que es para corregir, para instruir en justicia. Y dice el verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a la aplicación a nuestras vidas. En primer lugar, vivimos en un mundo egoísta y enemigo de Dios, hermano. Vivimos en un mundo egoísta y enemigo de Dios. Por lo tanto, hermano, los enemigos de Dios son nuestros enemigos. El hombre aborrece a Dios, el hombre odia a Dios. Odia al Señor. ¿Por qué lo odia? ¿Por qué aborrece a Cristo? Porque Cristo es la antítesis de su vida. Cristo es la contraparte de sus vidas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Cristo es la antítesis de sus vidas. ¿Por qué el adúltero aborrece a Cristo? Porque Cristo no lo es. ¿Por qué el borracho aborrece a Cristo? Porque Cristo no lo es. ¿Me explico? Eso es la antítesis, esa es la contraparte. ¿Por qué el hombre aborrece a Cristo? Porque el hombre es idólatra. Cristo no lo es. ¿Sabe? Por eso lo aborrecen. ¿Usted alguna vez ha conocido a esas personas que siempre echan a perder todo cuando hablan? De hecho, a veces verá, ya tenía que salir con la Biblia. ¿Ha oído eso? Tenía que sacar la Biblia, la palabra de Dios. ¿Qué tiene que ver eso con aborrecen lo que es correcto y lo justo, hermano? Escúcheme, vamos a Juan 16:33. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán ¿qué? Pero confíen, dice el Señor. Yo he vencido al mundo. Cristo hizo posible, hermano, nuestra victoria. Vivimos en un mundo egoísta y enemigo de Dios. Aborrecen a Dios. En el mundo tendremos aflicción, pero confiemos en el Señor. Y continúa, toda venganza solo pertenece al Señor, hermanos. Toda venganza pertenece solamente al Señor. Está prohibido que tomemos la venganza en nuestras manos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? No somos ninguna especie de cartel, no somos ninguna especie de pandilla, ni de bandada de maleantes, no somos eso. No somos una mara, no somos una pandilla que anda ahí buscando venganza en contra del que nos hace mal, no somos eso. Somos hijos de Dios, somos hijos del Señor. Somos hijos del Dios y nos ha llamado a su luz, a su gracia y a su misericordia. Dice Romanos 12:19. Dice Romanos 12:19, dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar ¿a qué? A la ira de Dios, porque escrito está, dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué dice? Dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, confusión, es lo que dice. Confusión, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Qué glorioso consejo, amén, hermanos. Eso es sabiduría. Y por último, Abdías predicó el evangelio, hermano. ¿O predicó el evangelio Abdías? Es una pregunta. Claro que sí. Vamos al verso 17 de Abdías. Le dije que no lo perdiera. El verso 17 y terminamos aquí. Dice, el verso 17 dice, mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Hermanos, el Señor un día te recompensará por tu fidelidad, por tu persistencia y por tu perseverancia. Porque si tomas venganza por ti mismo, pues entonces ya no vas a esperar la justicia de Dios, ¿verdad, hermano? Estás tomando, que de hecho está prohibido incluso hasta en las leyes seculares. ¿Usted cree que el policía la justicia te van a creer que lo hiciste usted sabe que hoy en día es muy difícil probar, aunque sea en defensa propia? ¿Sí sabe eso?
Pero se metió a mi casa. No importa. Pero también traía un arma. No importa. Pero me amenazó con el cuchillo. No importa. Pero lo hice para defender mi familia. No importa. Mire, hace poquito miraba un video. Eso era en Francia. Esto era en Francia, me parece. Un ladrón se metió a la casa y el dueño de la casa nada más, le puso 3 tiros. Lo mandó al otro mundo. Pero ¿sabe la comunidad a quién le llevaban flores en la casa? Al ladrón. En otras palabras, el hombre, por defender su casa de este ladrón, era el villano. Y el ladrón que murió en la escena, le colgaban flores allí en su cerco, porque en el cerco de la casa le colgaban flores, hermano. Y los vecinos indignados llegaban y agarraban las flores y las azotaban. Están locos, les decía. Están mal. Había un vecino que dijo: si ese ladrón se mete a mi casa, yo también lo mato. Pero es difícil tomar la venganza en tus manos. No puedes hacerlo, porque en primer lugar te vas a poner en problemas legales en esta tierra, pero en segundo lugar te pones en problemas con Dios. Está prohibido matar. Cuando dicen amén, hermano? Está prohibido. Dice el Señor: dejen la venganza a mí, yo pagaré, dice el Señor. ¿Qué dijo Pablo? Que el Señor les pague conforme a sus obras. Dice, y vemos, hermano, que Abdías predicó el evangelio de paz, de alegría, de paz en el Señor. Dice, termina en el verso 18, dice: la casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Esaú estopa, y los quemarán, y los consumirán, ni aún resto quedará de la casa de Esaú, porque el Señor lo ha dicho. ¿Qué cosas? Deja la venganza, Señor. No te pertenece a ti. Es molesto, yo entiendo que es molesto, es muy irritable. Somos de carne y hueso. Y cuando tú ves que la gente se burla de ti, se burla de tu fe, de tus convicciones, es irritable. Pero trata de buscar la paz en Cristo, trata de buscar la paz en el Señor, trata en ese momento de concentrarte en el Señor, de estar tu mente, tus pensamientos en Cristo. Porque debe ser una cosa, hermano, yo he mirado, yo a través de los años he mirado cristianos, hermanos, meterse en serios problemas porque dicen: pastor, me dejé llevar por el coraje, me dejé llevar por la ira, me ganó el coraje en ese momento. Cometiste un grave error. ¿No has leído, dice la Escritura, que cuando el diablo trate de venir a tu vida, trate de venir a ti, cuando él venga, el diablo, Satanás, con sus engaños, con sus agresiones, dice la Biblia: someteos a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros? Usted dirá: pero pastor, hiervo de coraje. No. Ora al Señor. Pídele al Señor fuerza. Recuérdate lo que hizo Cristo en la cruz. Recuérdate, ¿qué hizo Cristo? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando alguien te agrede, como Edom, recuérdate de esta palabra. Cuando alguien te agrede, cuando alguien se burla, cuando alguien dice en contra de ti, de tu persona o de quien sea, simple y sencillamente recuérdate de Edom. El Señor les pagará conforme a sus obras. El Señor los pagará, porque Dios los está escuchando a ellos, ¿sí? Mira, Dios los está escuchando a ellos, pero también Dios está escuchando tu oración. Cuando en ese momento: Señor, me refugio en ti, dame fuerza, dame aliento, dame paz, Señor, en medio de estas burlas y estas risas y esa mordaz manera de ser de ellos. Dame paz. Permíteme ser tu hijo y manifestar tu gracia y tu amor y manifestar el aplomo como un hijo de Dios que soy tuyo. Permíteme. Y que en medio de todo eso también tú seas glorificado y no reaccione como ellos. Amén, hermanos. Vamos a orar. Incline su rostro y oremos.